Guanacaste sigue como la provincia más afectada por las lluvias. Hay al menos 100 casas con daños y se abrieron 4 albergues. Así captó vecino balacera en el centro de Batán, en Limón, que dejó un muerto. Habitantes con temor. Tomate, cebolla y zanahoria bajan hasta 27% de precio. 124 alimentos más baratos para el consumidor en el último mes. Detectan errores en el cobro de marchamo. A hombre le llegó monto por 4 millones de colones de su moto, que vale 350.000. Trump alista gabinete para su gobierno y entre los nombres que suena está Elon Musk. Biden habló hoy. En los deportes, 2 panameños que militan en el fútbol tico forman parte de la convocatoria para enfrentar a la Sele el próximo jueves. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Noticias Brevet. Nos alegra muchísimo que nos acompañe hoy jueves. Comenzamos. Y con detalles en vivo, 93 incidentes por inundaciones en las últimas horas dejan las lluvias. Guanacaste, la región más afectada, de eso nos habla en vivo nuestro compañero Gustavo Díaz. Adelante. Roberto, Melissa, saludos cordiales. Esta mañana todavía hay muchas comunidades que amanecieron con el agua a un alto nivel, muy afectadas, y los comités de emergencias completamente alertas. De hecho que no es para menos, hasta los conductores la han pasado muy mal. Nuestro compañero Leonel Ortega de la página Playas del Coco nos concedió este video, que fue un video que lograron captar ayer en horas de la noche cuando un vehículo quedó completamente prensado en la vía. Lo vamos a ver. Van a ver aquí en este video, al final de este video, van a ver un muchacho que cree que ahí está la calle y se va y se pega su centonazo. ¿Cuál es nuestra recomendación? No se exponga, no exponga su vehículo, no es que eso es la platita suya. Vea aquí este muchacho como va caminando y él cree que la calle está ahí y vea, no está la calle. Tengamos cuidado, por favor. La gran mayoría de las emergencias que estamos viviendo es porque la gente se está arriesgando más de la cuenta. Esto no es tan grave como si es lo que vimos en otros lugares donde se ponen acá a pasar por un puente que ya está cediendo y va a punto de caerse. Esto por lo menos es en una calle, no es tan grave. Más usted está perdiendo porque su vehículo se va a dañar. En este caso no es suficiente corriente para que se lo lleve a un río, pero sí está ocurriendo en otros lugares y ha ocurrido en otros lugares. Tengamos más precaución, ya sabemos que las lluvias están intensas y que no van a parar. De acuerdo a los reportes del Instituto Meteorológico, para el viernes estaría lo más fuerte de las lluvias. Tenemos que estar atentos a no exponernos. Todo el Coco. De hecho que la Comisión de Emergencias, y esto es una referencia para que ustedes puedan observar cuánto ha sido quizás la afectación en algunos puntos. Esto era la zona de Playas del Coco, vehículos que se han quedado completamente prensados, ya sea sobre una vía por problemas de alcantarillado, pero también en algunos ríos. Vamos a ver la localidad de Guanacaste, porque según el último reporte, hace pocos minutos, son 93 emergencias que se atendieron por inundación por parte de la Comisión de Emergencias, dejando así una gran cantidad de personas que tuvieron que ser trasladadas y evacuadas desde sus hogares, 167 en total para la habilitación de 5 albergues. Estas son imágenes que se lograron captar en la localidad de Guanacaste también. Se complicó el asunto, ahora sí. Varios carros metidos en los semejantes huecos que hizo la quebrada, huecos de más de 1 metro de hondo, véalo ahí. 3, 4 carros completamente volcados ahí en los huecos. Personas que se han visto afectadas, que han tenido que cruzar los ríos con un nivel y un caudal bastante elevado y que ponen en riesgo sus vidas. Los caminos también amanecen de esta forma en el sector de Guanacaste. Mientras observamos las imágenes, les vamos dando reportes importantes que ha dado la Comisión de Emergencias durante las últimas horas. Han sido una gran cantidad de familias afectadas con viviendas inundadas, y no solo casas, sino también comercios. Hay comités que en este
este momento están desplazándose a esa zona para poder de alguna forma también manejar alguna emergencia de último momento. Santa Cruz ha sido una de las regiones que más se ha afectado, principalmente la zona de Tamarindo, de Tempate y de 27 de abril. Vemos este señor que estaba a punto de cruzar un río también poniendo en riesgo su vida, se los decía. Verdaderamente riesgoso lo que algunos vecinos se atreven a realizar con el agua con un nivel bastante elevado. En la zona de Sardinal, esto fue lo que captó también un vecino en las últimas horas producto de las inundaciones en esa región. Peligro inminente para el barrio aquí, todos los que vivimos aquí. Cada vez más y más. Peligro inminente para el barrio aquí, todos los que vivimos aquí. Cada vez más y más. Esto también han tenido que atender los cuerpos de emergencia en su momento por la ayuda también de las personas. Este es el rescate de un motociclista en el sector del cantón de Santa Cruz, como lo podemos observar. Una cadena de manos y de fuerza también le permitieron a este motociclista recuperar su vehículo y también poderlo rescatar a él. Este es uno de los desbordamientos importantes que reporta la Comisión de Emergencias. Propiamente el río Diriá, el río En Medio, el río Arenal, el río Charco y el río Ostional son los que más han generado problemas en las últimas horas en esas comunidades de Guanacaste. En Santa Cruz, ¿cuántas han sido las viviendas que se afectaron, que se han reportado como inundadas? En un total de 100, según la Comisión Nacional de Emergencias. De un motociclista pasamos a un conductor de vehículo que quedó también así atrapado al intentar cruzar el cauce de un río. Tres carros pegados en el río. El rojo estaba pegado, ya salió, nos jaló este blanco. Y ahora el blanco iba a pasar y se quedó pegado. En Sardinal el reporte de afectación es muy importante porque allí también se han generado afectaciones en El Coco, Filadelfia, Artola, Colón y Belén. Así se captó la entrada a Playas del Coco por parte de algunos visitantes. Vean, esta es, ahí está Pollolandia, ahí está Supercompro, ese es el cruce, ahí está la Cocolico, pero vean la magnitud, o sea, eso está aquí inundado. Vean el río. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones de don Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, que hace unos minutos hacía referencia del gran trabajo de logística, de atención y también de desplazamiento de personas afectadas que se ejecuta principalmente en Guanacaste. Las lluvias de ayer generaron problemas principalmente en la provincia de Guanacaste, donde el colapso del sistema de alcantarillado y el desbordamiento de ríos ocasionaron 93 incidentes por inundación, afectando familias, caminos y comercios. Debido a ello, mantenemos los comités municipales de emergencia de esta zona activos y con la luz del día estarán realizando las valoraciones de las afectaciones y brindando la información necesaria a cada familia que sufrió algún daño. Santa Cruz fue uno de los cantones donde las lluvias causaron mayor afectación. En comunidades como Tamarindo, Tempate, 27 de abril, Los Pargos, Bolsón, entre otros. La principal causa fue el desbordamiento de los ríos Diriá, En Medio, Arenal, Charco, Ostional y Montaña.
Inicialmente, al menos 100 viviendas fueron afectadas en dicho cantón, por lo que en este momento se realizan visitas a las familias afectadas para brindarles una atención integral. En Nandayure, comunidades como Bejuco y Puerto San Pablo fueron anegadas debido al desbordamiento de los ríos Grande, Mora y Morote. En Carrillo, al menos 35 viviendas se anegaron en comunidades como Artola, Sardinal, Colón, Belén, Playa del Coco, Filadelfia y Palmira por la crecida del río Brasil y Sardinal. Esta mañana estábamos conversando con los funcionarios de la Cruz Roja que han tenido que ejecutar una gran cantidad de trabajos, de incursiones y de rescates. Incluso también ayer se han alertado algunas emergencias en la localidad de Cartago, consecuencia de estas imágenes que podemos observar y que son también parte de las lluvias intensas que ayer cayeron en el Valle Central. La Comisión de Emergencias reportaba, mientras observamos estas imágenes, que en la zona de Cartago, muy cerca del sector del Guarco, también conectando hacia la zona de Los Santos, estuvo lloviendo bastante y hubo alguna afectación, principalmente con agua en las calles. También en el Guarco, en Oriamuno de Cartago y en el centro de la localidad de Cartago, en donde se pueden registrar estas imágenes que principalmente algunos conductores lograron captar al momento en el que ellos estaban en ese momento circulando por las calles de esa localidad. Este es otro de los ejemplos de las inundaciones que ayer en las calles de Cartago se lograron registrar también. Los cartagineses o los que vienen para Cartago, así está el centro de Cartago, es un río, literalmente un río. La gente, como verán, no hay gente caminando en las aceras, pero los que andan caminando, andan, pero es con el agua a los tobillos. En Guadalupe de Cartago, los vecinos también registraron una gran cantidad de agua en horas de la tarde. La escuela fue una de las que más consecuencias sufrió. Los alumnos tuvieron que salir de inmediato porque esto generó que se tuvieran que suspender lecciones y trasladar a los niños de un aula que también estaba inundada hacia otro sector. Parte de lo que, según la Comisión de Emergencia, se viene dando, que es una saturación de los suelos bastante elevada. Y además de esto, también en la zona norte se presentaron algunos otros acontecimientos importantes, como lo es la inundación de la sede de la Cruz Roja, que incluso en algún momento imposibilitó a los mismos voluntarios y permanentes poder salir para ejecutar algún tipo de labor humanitaria como la que ellos están destinados a realizar. Desde el domingo y hasta este momento, hasta esta fecha, la Cruz Roja ha estado movilizando una gran cantidad de personal, incluso reforzando algunos comités, tanto en la zona de Guanacaste como en la zona sur. Vamos a escuchar a continuación a don Alejandro Molina, quien esta mañana nos estaba haciendo referencia de esa labor exhausta que están ejecutando los diferentes comités, principalmente en la región de Guanacaste. Las actividades de la Cruz Roja desde el domingo para acá, con respecto al aumento de las lluvias, ha sido, bueno, primero la lógica vigilancia, estar atentos a las solicitudes de los comités de emergencia locales, los cuales han requerido apoyo nuestro, por ejemplo, en diversas comunidades de la zona sur, pero en las que nos han exigido mucho más acciones, en el caso de rescate, evacuación de personas y el albergue de las mismas ha sido en el sector de Guanacaste, donde 3 localidades puntualmente sería el sector de Santa Cruz, Nosara. Son zonas que nos han exigido no solo sacar a las personas, sino albergarlas. Hasta esta hora se han contabilizado un total de 54 personas atendidas, de ellas 23 menores de edad. Don Alejandro, y una situación que al menos a hoy todavía los comités permanecen alertas y pendientes. Correcto, todas las coordinaciones operativas regionales están alerta, sobre todo las que han tenido mayor actividad, que en este caso es el coordinador operativo regional en Guanacaste y el coordinador operativo regional en zona sur, están pendientes de las situaciones que
Por lo menos se sabe que las condiciones del clima ya han variado un poco, pero igual no han bajado la guardia esperando a ver, lógicamente, las decisiones que se vayan a tomar con las personas albergadas. De hecho, que les comentábamos, según la evaluación que hace la Comisión Nacional de Emergencias, que son algunas zonas que en este momento están interviniendo en la localidad de Guanacaste. Hay 5 albergues habilitados, 3 de ellos en la zona sur de Buenos Aires, que todavía mantiene algunas comunidades, principalmente del sector de Ujarrás, en donde hay muchas familias que requieren atención. Los otros 3 están ubicados en Guanacaste. Les comentamos a ustedes que precisamente nos estaban dando la información, al menos en el sector de Carrillo, son 35 las viviendas que en este momento permanecen afectadas. En Nandayure, por ejemplo, otra de las zonas, comunidades como Bejuco y Puerto San Pablo, además también de la crecida del río Brasil y la crecida del río Sardinal. Visitamos una zona, se llama Río Cañas de Carrillo. Los vecinos allí nos hablan y nos comentan cómo amanecieron hoy y cómo transcurre su día bajo el agua, porque hay una comunidad que está todavía muy afectada. Pero además de esto, ¿cuántos rescates ha hecho efectivos la Cruz Roja también en la zona de Guanacaste? Eso lo vamos a ver en pocos minutos en esta misma edición, con esa emergencia que se vive en la zona del Pacífico Norte. Es el reporte a esta hora de Gustavo Díaz Parrales para Noticias Reprete. Muchas gracias, Gustavo. Más adelante regresamos con usted y ahora vamos a ver impactantes imágenes porque una balacera causó una estampida en pleno centro de Batán. Un vecino logró registrar todo en video. Debido al ataque, un joven falleció y otro resultó herido. Hernán Barrantes nos amplía sobre este tema. Hernán, adelante. Gracias, Melissa. Así es, estamos hablándole de un tema que se da que es enfrentamiento entre grupos ligados al narcotráfico que buscan dominar territorios para la venta de drogas. En este caso, la víctima es atacada mientras permanece en la vía pública y trata de refugiarse en un local y se dan estas imágenes que les mostramos de inmediato. La víctima es un joven de tan solo 20 años, quien falleció una vez que fue ingresado en un vehículo particular a la clínica local. Otro más resultó con una herida en una de sus manos, algo menor, y no requirió atención médica. Todo esto se da durante horas de la noche, pasadas las 9:30 de la noche del día de ayer, y como vemos en estas imágenes, pues muchas personas estuvieron en riesgo. Sin embargo, y pese a estos hechos, tenemos que indicar que lo que ha sido el organismo de investigación judicial proyecta una disminución importante en la cantidad de homicidios para este 2024, pese a que las proyecciones a inicio de año señalaban que íbamos a superar los 1000 crímenes. A esta fecha, pues gracias a un trabajo extraordinario, podemos calificarlo así, ha logrado reducir estas cifras y las proyecciones son muy positivas, por lo menos en comparación a lo que fue el año 2023. Para esto nos acompaña don Randall Zúñiga, director del organismo de investigación judicial, a quien le damos las buenas tardes. Don Randall, un trabajo bastante arduo que han tenido que realizar en conjunto con Fuerza Pública y también incluso las policías municipales, y que logran pues reducir o dar estos datos tan positivos. Así es, efectivamente, a inicios de año nosotros hicimos una proyección interna que no la socializamos con nadie porque tenemos la convicción de que podíamos reducirla con unas plazas que nos dio la Asamblea Legislativa. Calculábamos en ese momento la cantidad de homicidios a finalizar este año en 1050 aproximadamente. Producto del esfuerzo que se ha venido haciendo con estas plazas, yo le puedo decir a usted que hemos duplicado y triplicado los esfuerzos de OIJ. Por ejemplo, pasamos de 257 operativos solamente en homicidios a más de 800 en este año. Pasamos de tener 100 y algo allanamientos el año pasado en homicidios a tener 300 y resto 248 homicidios en este año, allanamientos. Y lo que son imputados, pasamos de tener de 257 imputados el año pasado a tener 517 imputados este año solamente en homicidios. Ha sido un esfuerzo bastante importante, se ha concentrado en lo que es
Limón, en la provincia en general, en lo que es Punta Arenas, el Cantón Central, y también en diferentes distritos importantes de Guanacaste, lo que es Santa Cruz y lo que es Nicoya. Importante destacar que en Limón, por ejemplo, absolutamente todos los grupos criminales fueron golpeados y prácticamente desmantelados. Nos queda de pronto un grupo ahí pendiente y 2 más locales pequeñitos, pero eso es lo que nos permanece ahorita en Limón como grupos grandes. En Punta Arenas Centro la acción fue bastante fuerte, bastante concertada, y se lograron también disminuir los homicidios en Punta Arenas Centro. No así en el resto de la provincia, porque la provincia es bastante extensa. Y lo que es Santa Cruz y Nicoya, pues también tuvo un impacto bastante fuerte. Nosotros como OIJ, en conjunto con Fuerza Pública, que no podemos restarle mérito, hemos hecho una coordinación y una revisión absoluta de todos los homicidios. Todos los homicidios del país han sido revisados por la Dirección General del OIJ en conjunto con los compañeros de investigación, y de producto de este esfuerzo y esta sinergia, pues hemos logrado pasar de esa proyección inicial, que generalmente son muy válidas, muy certeras, de casi 50 homicidios, a finalizar este año entre 870 y 880 homicidios, que al final a la postre, si usted ve, pues es la con respecto a lo que terminó el año pasado de 905, pues apenas serían unos 30 homicidios, pero si lo comparamos contra esa proyección inicial que teníamos nosotros, era bastante preocupante, de 1050 homicidios, pues podríamos hablar de una reducción de 170 homicidios del escenario futurístico que tenemos bastante probable y posible que iba a ocurrir. Don Randall, veamos, y estábamos mostrando a los televidentes las imágenes de lo ocurrido en Batán, donde una gran cantidad, pues una importante cantidad de personas en una hora muy concurrida en el centro de esta localidad tienen que salir corriendo debido a este tiroteo. Se logra apreciar en las imágenes a uno de los gatilleros, y vemos cómo estos grupos, que aunque han sido golpeados por ustedes, pues aún siguen, pues por medio de esta intimidación, de estos actos de violencia o de prepotencia, por decirlo así, intimidar a una comunidad completa. Claro, la lucha siempre va a seguir. En esto no podemos tirar las campanas al vuelo, ni mucho menos. Lo que sí es importante es reconocer, digamos, ese esfuerzo tanto para la Policía Judicial, para las señoras y señores diputados que nos apoyaron bastante con recursos, y en generalidad toda la población que se ha asumido a apoyar, digamos, esta gestión. Batán hace poquito, hará un mes y medio, pues detuvimos al mayor grupo criminal de la zona, todos en prisión preventiva, incluyendo a quienes le dispararon a un joven Ian de 11 años, pero evidentemente quedan pequeñas células ahí que se buscan atacar. En este caso, pues evidentemente la acción policial se va a hacer y va a ser contundente a como lo hemos venido haciendo, pero más allá de eso es rescatar que por lo menos esa creciente exponencialidad que veíamos año con año, pues este año ya se limitó con acciones concretas y directas. Al final nos afectaron, digamos, a nivel de horas extra, porque los compañeros dejaron de percibir horas extras en agosto, septiembre y octubre, pero por todo el esfuerzo que se hizo en Limón a inicios de año, pero ya por dicha en este mes se va a poder pagar los salarios. Pero el esfuerzo se hace, se cumple, y todo lo que hemos hecho pues vale la pena, la verdad. Don Randall, importante el tema de esto, el esfuerzo que han hecho los oficiales y todo el personal del organismo de investigación judicial en conjunto con Fuerza Pública para lograr esos resultados. Ese tipo de trabajos que han estado desarrollando de manera conjunta, donde vemos a todo lo que es OIJ, como los que realizaron recientemente en el sector de Guásimo, los vimos en Punta Arenas, los vimos en Limón Centro, han sido pues también bastante productivos. En todos lados, pues nos ves en Santa Rosa, Pocasegos, nos ves en Andayure, en Santa Cruz, en Osa, o sea, OIJ tiene una operatividad muy fuerte. Hoy particularmente hemos hecho allanamientos en diferentes puntos del país con diferentes tipos de casos, entonces esta inversión que hace la Asamblea Legislativa en darnos esos recursos, pues se ve reflejado en esta disminución parcial de momento, pero ojalá que si podamos seguir dándole más facilidades a los cuerpos policiales para poder generar una contraofensiva a esta situación que de verdad nos tenía muy preocupados. Palabras de don Randall Zúñiga, quien nos ampliaba detalles, y con estos datos podemos decir halagadores de momento y que han logrado un impacto importante, que vienen a traer un poco de paz a las comunidades. Eso sí, estar muy atentos y en caso de tener información que pueda ayudar a la detención de estas personas, pues comunicarla de manera confidencial. Desde el Poder Judicial en San José, Hernán Barrantes, Noticias Repetel. Y ahora que estamos hablando de este tipo de incidentes, bueno, oficiales de la Fuerza Pública intervinieron en una balacera en Acarpio, pero más bien tuvieron que enfrentarse a un grupo de mujeres. Escuchen ustedes lo que ocurrió.
justo ese es el momento en que surge la molestia. Bueno, precisamente la molestia de estas vecinas de este sector de La Uruca se dio por la detención de un sospechoso de participar en una balacera, lo que hizo que actuaran de esta forma contra los oficiales. Para controlar a estas vecinas fue incluso necesaria la presencia de más unidades de la fuerza pública. Dentro de una finca localizaron los restos de un hombre en estado cadavérico y cuyo cuerpo era comido por aves de rapilla. El hecho ocurrió en la Perla de Guásimo, en Limón, cerca de la ruta 32. Debido al estado del cuerpo, no se pudo determinar si presentaba heridas de algún tipo y los vecinos descartaron que fuera alguien de la comunidad, pues no hay reportes de personas desaparecidas. Y un nuevo caso de violencia dejó como resultado un hombre herido de bala en el pecho luego de ser atacado por al menos 2 sujetos en moto. Tras ser estabilizado en la escena, el personal de la Cruz Roja lo trasladó de esta forma hasta el Hospital San Rafael, tras este hecho que ocurrió en Sabanilla de Alajuela. La Cruz Roja costarricense recibe por medio del sistema 911 una solicitud de ayuda en el sector de Sabanilla de Alajuela. Al lugar se responde con una unidad de soporte básico donde ubican un hombre de 38 años aproximadamente, el cual presentaba una herida bastante importante en su tórax. Al lugar también se responde con una unidad de soporte avanzado de vida y se traslada en una condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela. El nuevo ajuste en el precio de los combustibles ya fue publicado en el diario oficial La Gaceta y regirá a partir de la medianoche. Nuestra compañera María Fernanda Chacón nos amplía. María Fernanda, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, así es el ajuste extraordinario correspondiente al mes de octubre y se trata de una rebaja de 14 colones en la gasolina super y un leve incremento de 2 colones en la gasolina regular. Este viernes iniciará con un alivio para el bolsillo de los conductores. De acuerdo con el ajuste tarifario publicado en el diario oficial La Gaceta, se trata de una rebaja de 14 colones en la gasolina super y un leve aumento de 2 colones en la gasolina regular, mientras que el diésel no presentará ninguna variación. De esta forma, el litro de super pasará de 700 a 686 colones, regular de 667 a 669 colones. El de diésel se mantendrá en 565 colones, mientras que en el caso del cilindro de gas licuado de petróleo de 25 libras, tendrá una disminución de 134 colones, por lo que su precio pasará de 7.260 a 7.128 colones. Muy excelente, ojalá que el gobierno, ¿verdad?, lo mantenga un buen rato en ese precio, ¿verdad? Ya que muchos utilizamos este combustible, ya sea para trabajar diferentes otras situaciones, ¿verdad? Que sería muy bueno que lo mantuvieran un buen rato, ¿verdad? Por lo menos un mes, digamos. Este carro es de diésel. El diésel ha bajado considerablemente, entonces pues gracias a Dios estoy pues contento, ¿verdad? Que haya bajado bastante el diésel. Y ojalá que bajara todo parejo, pero no es así, ¿verdad? Según la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, estos nuevos precios corresponden al ajuste extraordinario del mes de octubre. No lo veo así totalmente, no, porque todo el tiempo, como les digo, les repito y con todo el respeto, los dan a torillo con el dedo por ahí y todo el mundo, pues es una baja regular, ¿verdad? Más o menos. Pero después viene otra y siguen, no sé, el incremento del gobierno no está por el suelo totalmente esto. Ahora bien, ¿cuál es la proyección para lo que resta del año? Hay 2 aspectos del contexto que son importantes en lo que resta del año, a pesar de que los mercados energéticos siguen siendo muy variables en el corto plazo. Es altamente probable que el tema relacionado con el manejo de inventarios y el efecto de las condiciones geopolíticas sean las que determinen el precio internacional de los combustibles importados que gestiona Recope.
Con respecto al mismo periodo del año pasado, habrá una rebaja del 16% para la gasolina Super. Este es el 10º ajuste y según la proyección de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, se esperan condiciones bastante variables para el cierre de este 2024. Desde Tibás, un informe de María Fernanda Chacón para Noticias Reportera. Muchísimas gracias, María Fernanda. Y ahora que estamos hablando de combustibles, bueno, también hay que decir que 119 tomas ilegales y 50 túneles intervino el Recope en lo que va de este año. Según entes internacionales, grupos delictivos llevan hasta 5 años en técnicas de robo para así evitar a las autoridades. Con nuevas técnicas de ataque es la forma en que grupos organizados buscan robar combustible a Recope. Según Interpol y Europol, los mecanismos de ataque de estos grupos le llevan hasta 5 años a las autoridades en su capacidad de respuesta. Esos son elementos que las organizaciones criminales se valen de todo, no solamente de ese recurso humano que puede ser mayores o menores de edad, sino también de la tecnología y sobre todo que ellos pueden invertir. Hay que controlarlo ya, porque eso es una emergencia y no solamente, acá recordemos que este es combustible, no solamente el peligro, ¿verdad? O la ilicitud es que sean utilizadas por las organizaciones criminales, sino también que ese tipo de combustibles en algún lado los están almacenando y eso es peligrosísimo para las comunidades. En las últimas semanas, estas fueron las 2 recientes técnicas aplicadas por grupos delictivos. Una de ellas es esta, y consiste en romper una alcantarilla para posteriormente construir a partir de esa perforación un túnel que llegue hasta el poliducto. El caso más reciente se dio el pasado 19 de octubre, descubierto en Sandoval, de Río Blanco, Limón. Pero eso no es todo. Con estas llaves de paso electrónicas que son instaladas a 500 metros de distancia para no levantar sospecha de vecinos y de las autoridades, estos grupos están atacando. Ante esta situación, el personal especializado de Recope ha adoptado medidas estratégicas para contrarrestar el crimen organizado. Sin duda nos enfrentamos a un adversario que se actualiza y una de las acciones es contar con equipos que identifican rápidamente las conexiones clandestinas o perforaciones. Este 2024, Recope suma la detección de 119 tomas ilegales y 50 túneles descubiertos. Esto se traduce en 3.9 millones de litros de combustible robados, equivalentes a 123 camiones cisterna con capacidad de 32.000 litros cada uno. Las organizaciones criminales que además se abastecen de capitales ilícitos van a tener muchísimo más recursos económicos para poder invertir, a diferencia de nuestras policías, tanto la administrativa como en el Ministerio de Seguridad Pública, como la represiva, que por naturaleza es el organismo de investigación judicial, que tienen que pasar por procesos de licitación, por búsqueda de presupuestos, tienen que llevar el presupuesto para que sea analizado y sea aprobado. Entonces todos esos elementos son desventaja. En algunos casos, la denuncia anónima al 1002 ha sido vital para las autoridades. El pasado 30 de octubre, producto del robo de combustible, ocurrió una fuerte explosión en la provincia de Limón. Según expertos, el robo de hidrocarburos debe atenderse como emergencia país ante los riesgos en la salud y en la economía que esto genera. Y mediante el allanamiento a una vivienda, el OIJ de Turrialba logró la captura de un sujeto de apellido Bennett y quien figura como sospechoso de un tiroteo que dejó un fallecido el pasado 1 de noviembre en el barrio Carmen Lira. La víctima permanecía en la vía pública cuando fue atacado por 3 sujetos. El fallecido de apellido Calderón y de 58 años era conocido con el apodo de Toro y era un reconocido vendedor de drogas. El móvil del crimen fue un ajuste de cuentas. Y un hombre falleció luego de ser atropellado por una ambulancia del Comité de la Cruz Roja de Upala que se dirigía a San José a dejar a un paciente a un centro médico. Este hecho ocurrió en el sector de Limonal de Avangares. Al parecer, la víctima intentó cruzar la transitada vía y el conductor de la unidad de emergencias no lo pudo esquivar. El producto de él fue el golpe que recibió con la unidad de Cruz Roja. La otra unidad lo declara fallecido más o menos a las 5:30 en el lugar. Desgraciadamente, como le repito, es una situación muy dolorosa
una pérdida humana. Acá en el sector de Limonal, Ruta 1, la unidad se desplazaba de sentido Cañas, San José. La policía está reforzando el control fronterizo en contra del contrabando de licores, sobre todo en estos últimos meses del año, que es cuando se dispara el ingreso ilegal de estas mercancías. En lo que va del año, las autoridades han decomisado más de 564.000 unidades de bebidas alcohólicas a organizaciones criminales ligadas a la ilegal actividad. Fuerza Pública ha intensificado su despliegue policial en zonas de alta incidencia de contrabando de mercancías. Es importante mencionar que a lo que vamos del año se ha logrado el decomiso de más de 500.000 de unidades de licor en zonas de interés como el sector de Zigzaola, Corredores y Cotobruz. Cabe destacar que el trabajo policial también se realiza de manera conjunta con Policía de Control Fiscal en visitas a diferentes establecimientos donde se vende especialmente el licor, y en controles de carretera aleatorios a lo largo y ancho de la frontera sur y en Caribe Sur. 4 sospechosos fueron detenidos en 4 allanamientos por torturar y privar de libertad a 3 personas. Una de las víctimas permanece desaparecida y el OIJ investiga la causa. La Fiscalía de Nicoya dirigió los allanamientos. Detuvieron a 4 personas sospechosas de privar de libertad y realizar amenazas y además provocar lesiones a 3 personas. Los sospechosos están bajo la orden del Ministerio Público y solicitarán contra ellos medidas cautelares. Fueron operativos que se realizaron en Nicoya y también otro en Liberia. Allí capturaron a los sospechosos de apellidos Villarreal Cortés, Morales Chacón, Rojas Quirós y Rojas. Según la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido la noche del 11 y la madrugada del 12 de octubre, cuando una de las víctimas se encontraba en el barrio Las Playitas y allí habría sustraído bienes que pertenecían a los imputados. En ese momento se cree que los sospechosos usaron la violencia y privaron de libertad a las personas. Los ataron de manos y de pies y luego los metieron a un cuarto. Allí los habrían quemado y los golpearon, mientras que a la mujer de apellido Elizondo Villarreal le cortaron el pelo y las cejas. El 21 de octubre, entre las 4 y las 5:30 de la tarde, a la mujer se le vio por última vez en Jicaral, por lo que las autoridades realizan una investigación con el fin de ubicarla y poder corroborar si su desaparición estaría relacionada con los sospechosos. Y es mejor que no guarde la sombrilla porque el Instituto Meteorológico Nacional prevé fuertes aguaceros acompañados también de tormenta eléctrica para las próximas horas en regiones tanto del Pacífico como en el Valle Central. El país se mantiene bajo la influencia de la zona de convergencia intertropical. La misma provocará fuertes aguaceros en sectores del Valle Central y el Pacífico. Se esperan nuevamente condiciones húmedas y probabilidad de lluvias, esto en sectores del Pacífico Sur, en las partes montañosas y en los alrededores del Golfo Dulce. Además, sobre las montañas del Pacífico Central, el Valle Central hacia el centro y este y las montañas del Caribe. En el caso del Pacífico Norte, las lluvias se presentarán en los alrededores del Golfo de Nicoya y sobre las partes montañosas del este y del norte. Incluso estas lluvias podrían extenderse durante el periodo nocturno en el Pacífico, especialmente Pacífico Norte y Pacífico Central. Los expertos piden mucha precaución por la saturación que mantienen los suelos de ambas penínsulas, todo el Pacífico Norte, montañas del Pacífico Sur, zona norte, Pacífico Central y Valle Central, lo que los hace vulnerables a incidentes. Acumulados importantes y elevados se han presentado en toda la vertiente del Pacífico, pero de las últimas horas en sectores del Pacífico Norte. Acumulados que rondan inclusive los 300 milímetros en 24 horas, eso sí es un corte que abarca de medianoche del día anterior a medianoche, 24 horas en realidad, y en el caso del Pacífico Central y Sur también se han presentado lluvias y en el Valle Central en la parte del este, en Cartago.
Repasemos algunas de las temperaturas mínimas que pueden presentarse. Valle Central, 14 grados Celsius. Pacífico Norte, 20 grados Celsius. Pacífico Central, 15 grados Celsius. Pacífico Sur, 15 grados Celsius. Caribe, 20 grados Celsius. Y finalmente la zona norte, 17 grados Celsius. La onda tropical 45 tendrá influencias sobre territorio nacional para este viernes y reforzará las precipitaciones. Y a un año de la conocida Ruta de la Salud, asegurados no evidencian un avance sustancial para disminuir las listas de espera en los hospitales. De esto nos informa nuestra compañera Tracy Morales. Así es, muy buenas tardes. Hay un bajo cumplimiento en los objetivos de este plan, Ruta de la Salud, que recordemos fue establecido hace un año por la Caja Costarricense del Seguro Social con la idea de poder disminuir la lista de espera, pero así no lo han percibido los pacientes. Veamos la siguiente información. Este jueves se cumple un año de que la Caja presentó Ruta de la Salud, el plan para fortalecer el primer nivel de atención y disminuir la lista de espera. Sin embargo, el informe con fecha del 24 de junio del 2024 de la Unidad Técnica de Lista de Espera señala que no se evidencia un avance sustancial a la problemática al identificarse un aumento de casos. Se sigue igual con el atraso, ¿verdad? Entonces sí es complicado porque ellos tratan de sacar las listas, pero aún siguen intensas. ¿Cuál es su experiencia en lista de espera? Bueno, mis hermanas que han tenido que esperar tamaño rato para que las operen en esas situaciones, ¿verdad? Yo trabajo para un área hospitalaria y resulta que son extensas las filas. Por ejemplo, en la lista de espera quirúrgica, en abril del 2023 eran 176.883 pacientes en lista de espera, con un plazo de espera de 535 días. Un año después, es decir, abril del 2024, esa lista de espera quirúrgica aumentó a 187.439, con un plazo de espera de 427 días. Hasta el momento ninguna de las acciones que han tomado han surtido algún efecto, prácticamente pareciera que no han hecho nada para solucionarlo. De acuerdo a los informes de las últimas auditorías, el incremento se ha multiplicado en los 2 últimos años y esto pues refleja que las acciones no están tomando ningún efecto. Es lamentable porque esto significa vidas, estamos hablando de las personas y que ellos las personas que buscan una cita tardan entre 1, 2 o 3 años algunas personas para poder ser atendidas. Muchos no llegan ni siquiera a la cita. Las causas de la lista de espera son multifactoriales. Por ejemplo, la infraestructura, faltan más EVAIS, alrededor de 500, más recurso humano, y también en este momento hay escasez de médicos especialistas. Esto trae mi hermano con una referencia de emergencias porque venía con un problema en el ojo, le había caído como soldadura y lo traje aquí y resulta que con la referencia, supuestamente creímos que lo iban a atender rápido y nos dijeron que llegáramos dentro de 8 días para darle la cita. Las 3 listas de espera, consulta externa, procedimientos diagnósticos y quirúrgica, presentaron un incremento de pacientes entre el mes de abril de 2023 a abril del 2024. Bien, tal y como lo veíamos, una situación que se agudiza por múltiples factores, pero también podemos mencionar el faltante de médicos especialistas, la saturación hospitalaria que de hecho se mantiene en los centros médicos de la Caja, tal y como lo vimos por ejemplo con el Hospital San Vicente de Paúl en Heredia, y también la alta demanda que hay en camillas en los servicios de urgencia. Estaremos dando seguimiento a este tema. Este fue el reporte de Tracy Morales para Noticias Reportero. Muchísimas gracias, Tracy, por el detalle. Y el ministro de Hacienda seguirá buscando los métodos necesarios para adquirir la póliza que defienda a los miembros del gabinete en caso de demandas. La próxima semana enviará la explicación a la Procuraduría General de la República. Rodrigo Guevara nos tiene el detalle. Rodrigo, adelante.
Gracias y buenas tardes. Así como ustedes lo indican, en este momento ellos todavía se encuentran trabajando en la redacción de este documento que va a estar enviado a la Procuraduría General de la República, que recordamos es el abogado del Estado. Ellos han indicado que se están asesorando de todas las maneras legales con el objetivo de justificar para adquirir esta póliza de seguros, que sería para defender al presidente de la República y a los miembros del gabinete en caso de futuras demandas. El jerarca de Hacienda ha indicado en varias ocasiones de que es justo que los jerarcas tengan este método de defensa ante las constantes demandas, e incluso puso como por ejemplo al presidente de la República por las denuncias que actualmente cuenta en la Fiscalía. El Ministerio de Hacienda enviará la próxima semana al abogado del Estado, la Procuraduría General de la República, su justificación de adquirir la millonaria póliza de 248 millones de colones, una herramienta que pretende ser utilizada para el presidente y sus miembros del gabinete por posibles demandas. Nosotros tenemos que elaborar todo un documento, hacer una consulta a nuestra dirección jurídica para que la dirección jurídica tenga un pronunciamiento y enviarle esos pronunciamientos a la Procuraduría General de la República para que ellos tengan una interpretación. Entonces nosotros estamos en este momento en la elaboración de la consulta a nuestra dirección jurídica para que ellos nos den una respuesta. Pese a las críticas, el jerarca de Hacienda defiende el mecanismo e incluso buscarán otras formas de adquirirla. Los ministros también deberían defenderlos con quien trabaja, sobre todo por las decisiones que toman. A veces algunas de estas decisiones generan algún tipo de dificultad y presentan demandas. ¿Acaso el gobierno no toma seguros de vehículos? ¿Ah? ¿Acaso el gobierno no toma seguros de los edificios que tiene? ¿Acaso el gobierno no toma seguros de riesgos del trabajo, que tienen que tomarlos también? ¿Ah? Me parece que es parte intrínseca de la actividad del gobierno tomar seguros. Hay diferentes maneras. Esperaremos a ver cuál es el camino que se abre para poder seguir con esta iniciativa. El tema ha generado molestia desde la Asamblea Legislativa debido a que utilizan fondos públicos para adquirir la póliza. Dentro de unos minutos va a iniciar la comparecencia del vicepresidente de la República, Stefan Brunner, en la Comisión de Ingreso y Gasto Público con el objetivo de iniciar las investigaciones en torno a esta póliza y las justificaciones que da el gobierno con el objetivo de adquirir esta herramienta, el cual ha sido repudiada por varios de los diputados. Desde la Asamblea Legislativa, este es un informe de Rodrigo Guevara Gómez para Noticias Repretel. Y ganar hasta un 40% más de salario son algunos pluses que reciben los trabajadores por manejar más de un idioma. Pero, ¿cuáles son más necesarios en el mercado laboral? De eso nos habla el periodista Fabricio Quiroz. ¿Qué tal? Saludos a usted y a todos los amigos televidentes. Y es que precisamente se estima que hasta un 40% podría aumentar el salario de una persona que maneje un segundo idioma. Y es que el inglés, el portugués y también el alemán se consolidan como los idiomas favoritos o necesarios en las industrias de servicios, manufactura y también ciencias de la vida. El manejo del inglés en este momento para mí ha sido fundamental en el desarrollo de mi profesión. Me ha permitido romper esas barreras de aprendizaje, no solamente en la parte legal, sino en la parte comercial también. En su día a día, Galia es una abogada que combina el inglés y el español para realizar sus tareas laborales y atender a sus clientes. Cada día son más las empresas que solicitan a su personal manejar más que su idioma natal. La generación de empleo del sector servicios, de servicios corporativos, es el que más empleo bilingüe se requiere. Definitivamente, todas las empresas de ese sector requieren que la persona tenga como mínimo inglés e incluso otros idiomas como el portugués, el francés, el alemán. Pero es importante resaltar que hoy en día, por también la evolución que han tenido sectores como ciencias de la vida y manufactura avanzada, la sofisticación de los procesos requiere que incluso a nivel del operario tengan algún dominio de inglés. De acuerdo a datos de CINDE, el salario de una persona podría aumentar hasta un 40% si dentro de sus habilidades se encuentra el manejo de más de un idioma. De tener un segundo, un tercero, cuarto idioma, Fabricio abre las posibilidades de trabajar en una empresa multinacional,
y las ofertas de empleo pues son muy atractivas, pero eso también se refleja en las compensaciones económicas y extralegales. Una persona que trabaja en una compañía que requiera este idioma va a tener un 20, un 30, un 40% más de ingresos superiores en comparación a una persona que no lo tenga, dependiendo del sector productivo, ¿no? Si fuera tecnología, si fuera turismo o si fuera finanzas y demás. Costa Rica se ubica en el puesto número 2 de países de América con el mejor dominio del inglés, solo por detrás de Argentina. Sin embargo, otros idiomas como el francés, el alemán, el chino mandarín y el portugués también presentan una alta demanda. Por eso estoy pues abierta a aprender otros idiomas. Creo que es importantísimo tener esta herramienta, no solo cualquier tipo de idioma que uno pueda aprender aparte de la lengua materna. Es importante para abrir las puertas a nivel laboral. Efectivamente, cuando una persona logra un empleo en el cual logra pues aportar más de un idioma, las empresas generalmente pagan un premium, ¿verdad? Casi que por idioma. Entonces, pues primero porque logra cubrir un mercado mucho más amplio y efectivamente es muy distinto la persona que solo trabaja en español a una persona que hable solo inglés o que hable inglés y portugués, por ejemplo. Los expertos en talento humano recomiendan invertir en aprender idiomas tanto en las carreras universitarias o en cursos privados. Cada vez son mucho más los egresados y muchísimo más las empresas que establecen operaciones en Costa Rica, entonces sí hay una demanda importante de talento bilingüe en Costa Rica. Es muy importante que siempre consideremos que los programas de estudio tengan el idioma y si no por separado, pues hacer ese esfuerzo para poder fortalecer esa competencia. Según información de CINDE, casi el 100% de las 400 empresas que han traído al país solicitan mínimo el inglés como un requisito de contratación. Bueno, y es que las autoridades y los expertos en contratación y en recursos humanos siguen haciéndole un llamado a todas aquellas personas que están pronto a escoger una carrera universitaria a involucrarse también en el aprendizaje de los idiomas, esto para mejorar su futuro. Desde San José, este fue un reporte de Fabricio Quiroz Zúñiga para Noticias Repretel. Muy interesante, muchísimas gracias a Fabricio. Pero dígalo en inglés. Sí, ¿verdad? No, mentira. Importante. Nos separamos un instante, pero ya regresamos, somos Noticias Repretel. Regresamos con más, gracias por su preferencia. Y con detalles en vivo, Melissa, porque hay comunidades de Guanacaste que aún se encuentran anegadas y con inundación. Eso lo viven los vecinos de Río Cañas. Gustavo Díaz está en Bomberos para ampliarnos sobre este tema. Gustavo, adelante. Roberto y Melissa, de hecho que durante las últimas horas hay una labor trascendental y que la ha realizado el Cuerpo de Bomberos. Durante estos días han sido 83 emergencias que han tenido que atender, pero en las últimas 72 horas han sido 40 de ellas principalmente ubicadas en la localidad de Guanacaste. Queremos ampliar sobre esto y está conmigo don Héctor Chávez, director de Bomberos, para poder conversar sobre los trabajos que está haciendo esta institución justamente en la zona más afectada, don Héctor, de la cual ustedes ya hay un número importante. Decir que son 40 emergencias en 72 horas de 83, estamos hablando de que en los últimos 3 días han tenido que incursionar en una gran mayoría de zonas bastante afectadas. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Sí, los fenómenos hidrometeorológicos tienen la particularidad de que golpean a veces en una zona en particular. A veces es un fenómeno generalizado en todo el país. En este momento tenemos pues alerta naranja en el Pacífico Norte y amarilla pues en el sur. Y esto pues nosotros nos ponen alerta y nos lleva a desplazar equipos. Particularmente se está concentrando todo en el sector de Nicoya, donde como usted bien lo indicó, hemos ya manejado 40 incidentes relevantes en conjunto con otras instituciones y también pues a través de ese trabajo se ha puesto a salvo 190 personas que pues tenían alguna condición de peligro producto de todas las lluvias y lo que ello genera como deslizamientos, inundaciones, desbordamientos. Don Héctor, son los comités que están alertas y que han venido también siendo reforzados por el equipo especializado, que es un número importante también de funcionarios que se han tenido que desplazar para allá.
Sí, cuando ya pues se conocía que las condiciones iban a empeorar, desplazamos nuestra unidad de rescate acuático, que son 25 especialistas que van con botes, equipos de cuerdas especializadas para rescates en aguas y también una serie de suministros, porque en algún momento tendrán que desplazarse a lugares donde pueden quedar ellos pues desconectados y incomunicados, entonces se prevé todo eso. Indudablemente pues los bomberos de la zona están muy comprometidos en esos trabajos y por eso es que quisiéramos aprovechar esta oportunidad también para que la población también tome conciencia de no exponerse, porque podemos enviar todos los recursos que están a nuestra disposición, pero la gente tiene que evitar exponerse. Por ejemplo, cruzar un río cuando está lloviendo, inclusive en las partes altas generan cabezas de agua, no confiarse, o sea, no exponerse es una condición que puede facilitar mucho el trabajo de todos. Don Héctor, muy atinado lo que usted me dice. Voy a pedirle a nuestro realizador, don Álvaro Rojas, que nos pueda proyectar una imagen bastante característica, que es de un ciudadano cruzando sobre la calle, esto precisamente, sobre un río, perdón, que estaba en ese momento prácticamente que cubriendo completamente el camino, y ese es el riesgo que en su momento también toman las personas, no solo a pie, como estamos observando en las imágenes, sino también en vehículos, que conlleva un trabajo de rescate bastante importante. Esto que estamos viendo en este momento en imagen, don Héctor, es muy riesgoso y los obliga hasta cierto punto a ser rescatados también por los cuerpos de emergencia. Claro, lo que ocurre es que la gente tiene la costumbre de pasar por un lugar, toma confianza y supone que, como siempre lo ha hecho, no va a ocurrir. Pero en fenómenos de este tipo de lluvias, de inundaciones, las condiciones cambian en segundos. Así como un río siempre se mantiene, en segundos podría, en un nivel bajo, podría tener una corriente muy rápida y arrastrar a las personas o dejarlas atrapadas. Entonces, lo que no hay que hacer es confiarse en que porque ya conocemos el lugar, vamos a jugárnosla. No se vale de eso, porque ahí es donde ocurren los accidentes, como usted bien indica. Muy atinadas las palabras de don Héctor Chávez. Vamos a ver una nota en donde hemos también preparado la cantidad de incidencias, la posición de la Comisión de Emergencias y los albergues, que en este momento están habilitados, 5 de ellos, varios también en la provincia de Guanacaste. La mayor afectación se da por el desbordamiento de los ríos, según la Comisión de Emergencias. 93 incidentes por inundación que se contabilizan principalmente en Guanacaste. Así amanecieron este jueves los vecinos de Río Cañas de Carrillo. Las cámaras de noticias Repretel visitaron esa zona y constataron cómo todavía los vecinos están afectados. La problemática que tenemos con este río es que este río viene creciendo, pero no es como el río Diriá de Santa Cruz, que ese sube y rápido baja. No, como va subiendo lentamente, cuesta también para que baje. Todo aquí él va subiendo y aquí en la casa mía tenemos a mi hija y tenemos la nieta y mi yerno también, pero el río va subiendo, ¿no? Y como la cosa está, no sé cómo hasta dónde va a llegar la creciente. Allí varias familias y viviendas permanecen con una afectación importante y con un nivel de agua todavía elevado. Necesitamos la colaboración del comité de emergencia para ver qué podemos hacer, porque no hay baños, no hay servicios, no puede hacer nada uno, ni bañarse ni nada, ni para dormir tiene campo ya, espacio, porque todo está lleno aquí. Los comités de la Cruz Roja se encuentran activos y también brindando información a las familias cuando se requiera. Santa Cruz es otra de las zonas que más se afectó, principalmente en Tamarindo, Tempate, 27 de abril, Los Pargos y Bolsón. El desbordamiento del río Diriá, el río En Medio, el río Arenal, el río Charco y el río Ostional generaron una gran cantidad de problemas. Allí se contabilizaron en las últimas horas más de 100 viviendas afectadas. La Cruz Roja Costarricense hace un llamado a tomar las prevenciones de caso, a no cruzar los ríos o quebradas que estén crecidos y además a estar atentos a las indicaciones de las autoridades de emergencias para así tener un resguardo de lo que se nos pueda presentar en el momento de que nuestra vivienda o nuestras pertenencias puedan ser afectadas. En Nandayure, comunidades como Bejuco y Puerto San Pablo también se afectaron, mientras que en Carrillo fueron 35 casas las que se contabilizaron inundadas.
Allí la afectación fue en las zonas de Playas del Coco, Filadelfia, Artola, Colón y también Belén. Los ríos que afectaron, el río Brasil y el río Sardinal. A esta hora se trasladaron 167 personas de forma repentina. Hasta el momento atendemos 5 albergues, 2 de ellos en Buenos Aires de Punta Arenas y los demás en Santa Cruz, Carrillo y Nicoya, donde se les brinda una atención integral para suplir sus necesidades. Hemos entregado diarios y agua para cada familia que lo ha necesitado. Hemos coordinado maquinaria para mitigar la afectación inmediata en las comunidades y seguiremos brindando la mejor atención posible a cada persona que lo necesite. Para la tarde de este jueves, los comités locales de emergencia mantienen la alerta ante posibles crecidas de los ríos y la saturación que existe en el suelo, que es de un 100%. De hecho, que las cifras que en este momento brinda la Comisión Nacional de Emergencias también son muy importantes. Durante las últimas horas se registraron 35 comunidades afectadas, 16 de ellas ubicadas en Santa Cruz, 7 en Carrillo, 2 en Nandayure, en Nicoya, 5 comunidades afectadas también en Cóbano. Vamos a la parte de la península, 2 de ellas en Cóbano, 1 en Lepanto. También en el Valle Central, en San Ramón y en Cartago se reportaron afectaciones. Por ejemplo, si vamos a lo que son las provincias, en Guanacaste han sido Santa Cruz, Carrillo, Nandayure y Nicoya, en Alajuela, San Ramón, en Cartago, la zona de Los Santos, Oriamuno, El Guarco y Cartago Centro. Además, en Punta Arenas, Cóbano y Panto, sin dejar de lado en San José ya el característico cantón de desamparados, además de en el sector del distrito de Pital en San Carlos y también la zona de Corredores, cantón de Corredores, Cotobruz y Golfito como los sectores más afectados. Los comités permanecen en este momento alertas con 167 personas que están recibiendo en este momento la atención de la Comisión Nacional de Emergencias. El reporte desde la sede central de bomberos de Gustavo Díaz Parrales para Noticias Reprete. Gustavo, muchísimas gracias. Situación complicada la de estos vecinos. Sí, esperemos que no se complique en las próximas horas, que se espera que siga lloviendo. Y bueno, cambiamos de tema porque mediante la detención de 517 personas y más de 300 allanamientos, el OIJ, con apoyo de seguridad pública, lograron reducir la cantidad de homicidios. De hecho, se estima que para finalizar este año la cifra de asesinatos rondaría los 880 casos. De esto nos informa nuestro compañero Hernán Barrantes. Adelante. Así es, Roberto y Melissa, es una situación bastante especial que ha registrado el organismo de investigación judicial. Gracias al esfuerzo, han tenido que triplicar la cantidad de trabajo que realizan para poder llegar a estas cifras al día de hoy y que dan como resultado 500 personas detenidas como sospechosas por delitos directamente vinculados con lo que son homicidios y tentativas de homicidios. Todo esto gracias al trabajo mancomunado con Seguridad Pública y también con las policías municipales, quienes también han estado colaborando en este accionar del organismo de investigación judicial. En la siguiente información que hemos preparado para ustedes, les detallamos toda la situación. Este es uno de los hechos más recientes de violencia en el país. Durante las últimas horas, el OIJ reporta un total de 4 homicidios registrados. Con estos casos, el país ya registra 746 homicidios. La mayoría de casos relacionados con la disputa entre grupos criminales con el propósito de dominar los territorios para la venta de drogas. Asesinatos que son cometidos por sicarios o gatilleros. Ante el incremento registrado el año anterior y el comportamiento registrado este 2024, el OIJ, con apoyo de Seguridad Pública, debió triplicar sus operaciones. Gracias a ello se logró reducir o frenar la ola de violencia que aqueja al país. Datos del OIJ señalan que al 15 de octubre anterior se han realizado 855 operativos conjuntos, 320 allanamientos y 517 personas detenidas ligadas a delitos contra la vida y otros. Es así que las proyecciones de las autoridades señalan que al finalizar el presente año la cifra de homicidios rondará entre los 870 y 880 homicidios, es decir, 27 menos que en el 2023.
hemos hecho una coordinación y una revisión absoluta de todos los homicidios. Todos los homicidios del país han sido revisados por la Dirección General del OIJ en conjunto con los compañeros de investigación, y de producto de este esfuerzo y esta sinergia, pues hemos logrado pasar de esa proyección inicial, que generalmente son muy válidas, muy certeras, de casi 50 homicidios, a finalizar este año entre 870 y 880 homicidios, que al final a la postre, si usted ve, pues es la diferencia con respecto a lo que terminó el año pasado de 905, pues apenas serían unos 30 homicidios. Pero si lo comparamos contra esa proyección inicial que teníamos nosotros, que era bastante preocupante, de 1050 homicidios, pues podemos hablar de una reducción de 170 homicidios del escenario futurístico que tenemos bastante probable y posible que iba a ocurrir. Mediante los allanamientos se ha logrado desarticular o debilitar a las principales bandas dedicadas al tráfico de drogas y homicidios. En el caso de Limón, por ejemplo, ya solo quedan 3 organizaciones en operación. Eso sí, algunas intentan resurgir lideradas desde prisión o bien nuevos jefes que surgen. El evitar que tomen fuerza es el objetivo de las autoridades. San José sigue siendo la provincia con más homicidios, registra 199, le sigue Limón con 153, cifra menor a la registrada a la misma fecha del año anterior. Luego está Punta Arenas con 141 casos, siendo la tercera más violenta del país y donde operan muchos clanes pequeños en constante disputa. La expansión de algunas organizaciones llevó a que Alajuela sume 88 homicidios, le sigue Guanacaste con 65 casos. Cartago se mantiene con una alta cifra, 63 crímenes, y Sierra Heredia con 37 asesinatos. Algunas regiones han sido escenario de este tipo de hechos violentos, pese a que en el pasado era impensable. Esa creciente exponencialidad que veíamos año con año, pues este año ya se limitó con acciones concretas y directas. Al final nos afectaron, digamos, a nivel de horas extras, porque los compañeros dejaron de percibir horas extras en agosto, septiembre y octubre, pero por todo el esfuerzo que se hizo en Limón a inicios de año, pero ya por dicha en este mes se va a poder pagarles salarios. Pero el esfuerzo se hace, se cumple y todo lo que hemos hecho pues vale la pena. La lucha con los grupos ligados al narcotráfico cuenta también con el apoyo de las policías municipales. La ciudadanía también debe involucrarse denunciando mediante las líneas anónimas dispuestas para este fin. Es importante que mientras vemos las imágenes de lo ocurrido en Batán la noche de este miércoles, donde muchas personas estuvieron en riesgo, recomendarles a ellas algún tipo de medida que pueda evitar que resulten heridas como una víctima colateral, una víctima indirecta. Escuchemos a un experto sobre el tema. Busquen puntos de protección, pueden salir heridos mortalmente, chiquitos, bueno, ya tenemos los casos, adultos. Si son armas de grueso calibre, como la AK-47, la R-15, el alcance efectivo es de 400 metros. Entonces, si oyen disparos en algún lugar, que no traten de averiguar qué está ocurriendo, que se protejan y que protejan a la gente que está a la par. Tienen que entender eso. Pues muchas personas oyen disparos y como los oyen un poco largo, dicen, no, eso es por allá, o se van a ver incluso. Entonces ahí están arriesgando, se están colocando en una situación de riesgo. Las autoridades prometen seguir dando este esfuerzo extra para tratar de frenar aún más la ola de violencia que afecta al país y que ha venido en incremento en los últimos años. Estaremos pendientes del desarrollo y la atención y el resultado de estas operaciones. Desde el primer circuito judicial en San José, Hernán Barrantes, Noticias Repretel. Parece que los ticos entendemos muy bien del reciclaje, sabemos cuáles son los residuos que se deben separar, pero ¿realmente lo aplicamos en nuestra casa? Josué Vargas nos amplía sobre este tema. Josué, buenas tardes. Buenas tardes, los costarricenses saben y reconocen que los residuos sólidos pueden ser reutilizables, pero esto no es una práctica común en los hogares costarricenses, de acuerdo a una nueva investigación de la Universidad Nacional, en donde prácticamente 6 de cada 10 ticos no reutilizan ni separan los residuos sólidos en casa. Incluso el 30% de los encuestados revuelve lo que es la basura, los desechos orgánicos con aluminio y plástico, y lamentablemente esto no se reutiliza. Veamos el detalle. Separar los residuos no es parte de la rutina, hay muchos hogares. Siento que es más como que no lo practicamos tanto, sin embargo, obviamente con lo que son plásticos sí lo dividimos, pero realmente no sé, no sabría decirte, realmente considero que es más como falta de
de costumbre. Las bolsas de basura que salen de la mayoría de hogares suelen tomar un viaje sin retorno, directo a los rellenos, sin chance de una segunda vida. Tal vez como la costumbre o como tal vez implementarlo más como la separación de los residuos, pero no tan frecuentemente. El 95% de los costarricenses reconoce que los residuos sí se pueden reutilizar, pero solo el 43% hace esta práctica, versus un 57% que no lo hace. Nosotros separamos todos los empaques, todos los plásticos, los cartones. Se justifican mencionando que no hay ruta de recolección en el lugar donde viven, que es difícil cambiar de costumbres o de hábitos, que no hay tiempo o que no tenemos conocimiento. Los residuos orgánicos, es decir, los restos de comida, frutas o vegetales, en muchas ocasiones se combinan con plásticos y otros desechos. El 30% de los costarricenses los combinan, el 29% los entierran en plantas o árboles y un 45% afirma que hace compostaje. El 92% de la población encuestada expresó contar con la ruta de recolección y un 52% con el servicio de reciclaje. Estos dos datos nos señalan o nos brindan que se da una amplia cobertura de estos servicios a nivel nacional. En cuanto a los aparatos eléctricos, un 14% de las personas los mezcla con la basura tradicional. Costa Rica enfrenta una crisis en los rellenos sanitarios debido a la gran cantidad de basura que se genera. El relleno sanitario de la Carpio cerrará el próximo año, mientras que el de Acerrí tiene los días contados. La vida útil de este último se redujo de 11 años a 2 años tras el cierre del relleno de Los Pinos en Cartago. Una información positiva es que el compostaje está incrementando como un hábito en los hogares. Cada vez más personas realizan esta práctica ante un aumento de las opciones que dan las municipalidades para el compostaje. Desde Heredia, un reporte de Josué Vargas para Noticias Repretel. Efectivamente, Josué, gracias por la información. Acá el papel que cumplen los municipios también es fundamental, así que ojalá que también como adultos enseñemos a nuestros niños también sobre el reciclaje, porque ya va a llegar un momento donde no va a ser una opción, es casi obligatorio. Así es. Por cierto, en otros temas, el presidente de El Salvador estará en Costa Rica, pero ¿en qué consiste su visita? ¿Qué hará en la reforma? Todos los detalles después de la pausa. Estamos con Noticias Repretel. Pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro de América Latina. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tendrá una visita estratégica en la reforma, sí, para ayudarle al gobierno costarricense a bajar los niveles de criminalidad. Todo esto pese a que él solo visita la megacárcel en su país y no el resto de centros penitenciarios. De esto nos informa nuestra compañera Laura Solórzano. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, bueno, nos vinimos para las afueras del Centro Penitenciario de la Reforma, aquí en San Rafael de Alajuela, porque esta va a ser una de las paradas claves el martes 12 de noviembre que hará el presidente de la República de El Salvador, el señor Nayib Bukele, junto con el presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Chávez. Nos llama poderosamente la atención y también a los costarricenses el porqué de la visita de Bukele aquí a la Reforma. Si se trata de un tema de venir a ver cómo es el sistema penitenciario en Costa Rica, de ver si puede ayudar, o como decimos, meter la mano en una política de seguridad de aquí del país, o ver también cómo es un tema de derechos humanos, lo que serían los centros penitenciarios y todo lo que sería la reforma aquí en el país. Bueno, son temas que realmente sí ponen a pensar un poco a la gente. Consultamos también expertos y también ellos nos dicen que son temas muy estratégicos que se pondrán en la mesa y que también el señor Nayib Bukele va a venir principalmente a ver cómo se maneja en temas de derechos humanos aquí el Centro Penitenciario en Costa Rica. Veamos la siguiente información que resume un poco qué podría y cuáles serían las principales razones de la visita del señor Bukele aquí a la Reforma. La visita del presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, genera mucha inquietud aquí en el país. El mandatario ha defendido en sus discursos de la ONU su política de seguridad, que ha permitido, según cifras oficiales, una drástica reducción de los homicidios en el país centroamericano. Hace 6 días, Bukele dijo en la red social X
que octubre cerró como el mes más seguro en toda la historia del país. Es por eso que la seguridad será uno de los temas claves en la reunión que tendrán ambos mandatarios. Y una de esas sedes será el Centro Penitenciario La Reforma, una cárcel muy similar a las que hay en El Salvador, a excepción de la megacárcel, cuyo nombre es el Centro de Confinamiento de Terrorismo. ¿Por qué el presidente Bukele visitará La Reforma si no hay registros oficiales en su país de que él visite los centros penitenciarios salvadoreños, que también están hacinados y tienen muy mala infraestructura como los de Costa Rica? Lo imposible de que este gobierno de Chávez vaya a dar plata para construir una cárcel de esa naturaleza. Bukele y los demás sectores gubernamentales y del oficialismo atribuyen los datos al éxito de la aplicación del Plan de Control Territorial, comenzado después de iniciar su primer mandato, el 1 de junio del 2012, y el régimen de excepción decretado el 27 de marzo del 2022. Plan que, según algunas organizaciones internacionales, han señalado en este contexto violaciones a los derechos humanos y detenciones arbitrarias. Era razonable que el presidente Bukele venga a Costa Rica a intercambiar experiencias con las autoridades nacionales y con el presidente Chávez, donde aquí es precisamente lo contrario. Las cárceles de Costa Rica se caracterizan por ser una de las que más respetan los derechos a nivel del mundo. Al punto de que a veces pecamos de alcahuetas. Según el canciller de Costa Rica, el mandatario salvadoreño también vendrá a tocar otros temas, siendo seguridad el prioritario. Y la administración Chávez Robles pues quiere de alguna forma capitalizar ese efecto, esa imagen positiva del presidente Bukele. No me parece casual que también se programe una visita a un centro penitenciario donde el ministro del ramo ha enfrentado pues severos cuestionamientos junto con el ministro de Seguridad. En El Salvador hay 14 centros que recluyen solo hombres, 4 centros penitenciarios que recluyen hombres y mujeres en sectores separados y uno exclusivo para mujeres. Bueno, también sabemos que el señor presidente de la República de El Salvador visitará algunos de los lugares específicos como la Cancillería, la Escuela Buenaventura Corrales, en donde habrán algunas de las actividades y por supuesto reuniones en Casa Presidencial, una reunión bilateral con el presidente de la República, Rodrigo Chávez, y también con gabinetes de ambos gobiernos para terminar con una cena de Estado ese mismo lunes a las 7 de la noche. Temas importantes: seguridad, también comercio internacional y relaciones diplomáticas. Este es un informe de Laura Solórzano para Noticias Repretel. Pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro de América Latina. ...124 productos disminuyeron en su precio en el último mes, así que si usted se está preparando para hacer compras también este fin de semana, tómelo en cuenta. Génesis Castillo nos amplía y nos cuenta cuáles son los más baratos. Génesis, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Anteriormente los consumidores se enfrentaban a altos precios en el kilo de tomate, sin embargo es importante mencionarles que este precio ya ha ido disminuyendo de manera significativa. Como usted lo puede ver, el kilo de tomate ahora ronda, por ejemplo, los 1.200 colones aproximadamente. En algunos casos puede costar inclusive muchísimo más barato dependiendo de la calidad, porque recordemos que hay primera, segunda y hasta tercera calidad en el precio del tomate. Por supuesto que hay diferencias dependiendo si usted compra en ferias o en supermercados. La cebolla es fundamental en los hogares costarricenses y más para este trabajador. Este jueves, por ejemplo, compró 50 kilos de cebolla, ya que trabaja para una venta de empanadas argentinas. Que ahorita que es temporada lluviosa ya y la cebolla sube y baja, ya hay que aprovechar cuando está barata acá. Entonces ya uno se aprovecha los precios acá para que lleva bastante cantidades. Recientemente, el INEC actualizó el índice de precios al consumidor, que nos revela cuáles productos bajaron y subieron de precio en el último mes. En el caso del tomate bajó un 27,36%, la cebolla un 23,64% y la zanahoria un 18,40%. Sí, estaba 2 kilos por 1.000, está barato, sí, por mes, sí,
150, 140 por mes. Sí. Del total de bienes y servicios que analiza el INEC, un 43% disminuyeron de precio, un 37% aumentaron y 20% no tuvieron variación. Y eso pues ayuda bastante, ¿verdad?, al pequeño comercio en este caso. Cuando se da una baja, consumidores y dueños de establecimientos aprovechan para llevar más cantidad. Un negocio tipo soda, sí. Y ya como le comento, ¿verdad?, ellos han bajado mucho lo que es el precio del tomate, la cebolla, entre otras verduras, y eso ha ayudado bastante en esos últimos como 2 meses. Si bien es cierto, se da una disminución en el precio de productos esenciales como el tomate y la cebolla, algunos consumidores señalan que el costo de vida sigue elevado. Y es importante que usted como consumidor tome en cuenta que el precio de todos estos productos tiende a variar por muchísimos factores, en este caso el clima, pero también los insumos que se traen de afuera. Desde San José, este fue un reporte de Génesis Castillo para Noticias Repretel. Muchas gracias, Carlos. Nosotros nos despedimos, pero los invitamos para que nos acompañen en nuestra edición estelar. Así es, muchísimas gracias. Feliz tarde. Programación